2. Así, a secas. ¿Qué se les viene a la mente con este número? Podría ser, pues, cualquier cosa, ¿no? Pero ojo, en la historia de la ciencia este número representa algo casi imposible. Y es que ese es el número de veces que una sola persona, una sola, ha ganado el Premio Nobel de Física. Piénsenlo, solo una en toda la historia. Entonces la pregunta del millón es, ¿quién fue? Bueno, pues su nombre era John Bardeen. Y a ver, el mismísimo dispositivo desde el que se está viendo esta explicación ahora mismo existe gracias a él. Así de simple. Y sin embargo, a pesar de sus logros, que son monumentales, su nombre es uno que, la verdad, casi nadie reconoce. Y aquí, justo aquí, está la gran paradoja que vamos a desentrañar hoy. O sea, si su genio literalmente creó la era electrónica moderna, ¿cómo es posible que sea un completo desconocido? La respuesta, como vamos a ver, no está solo en la ciencia, está en la personalidad de un hombre que siempre prefirió el trabajo silencioso a los reflectores. Ok, para empezar a encontrar las pistas tenemos que irnos hasta el principio, a sus inicios, a ver cómo se forja un genio silencioso. Con un rápido vistazo a sus primeros años, ya se empieza a ver el panorama. Era un niño prodigio, imagínense, se graduó de la prepa con solo 15 años. Pero su infancia no fue fácil para nada. Estuvo marcada por dos eventos que lo definieron por completo. Por un lado, una aceleración académica que, pues, lo aisló. Y por otro, la trágica muerte de su mamá cuando él apenas tenía 12 años. Y claro, estas experiencias terminaron por forjar su carácter. A ver, saltarse de tercero a séptimo de primaria lo convirtió en un genio solitario, rodeado de chicos mucho mayores. La pérdida de su madre lo obligó a volverse, pues, muy duro por dentro. Y quizás lo más importante de todo, aprendió a esconder su inteligencia para poder encajar. Empezó a valorar más la competencia silenciosa que el andar presumiendo. Y ese se convirtió en el patrón de toda su vida. Ahora avancemos en el tiempo. Vamos a ver cómo esta personalidad tan particular se desenvolvió en el lugar de su primer gran triunfo, pero también de su mayor conflicto, los famosos laboratorios Bell. Pensemos en mediados de los años 40. La tecnología estaba, digamos, atorada. El gran problema eran los tubos de vacío. Eran enormes, súper poco fiables, ineficientes y además generaban un calor brutal. Hacía falta, pero ya, una alternativa. Para resolver este problemón, Bell Labs armó lo que podríamos llamar un Dream Team. Estaba William Shockley, el visionario, el jefe del equipo. Luego Walter Brattain, que era el hacedor, el que se ensuciaba las manos, un maestro en el laboratorio. Y claro, ahí estaba John Bardeen, nuestro pensador, el genio teórico que podía descifrar los acertijos que a todos los demás les volaban la cabeza. Y el gran descubrimiento llegó casi por accidente, en 4 pasos. Primero, el diseño de Shockley. El jefe nomás no funcionó. Fracaso total. Segundo, Bardeen, el pensador, se da cuenta del porqué. Había algo llamado estados de superficie que estaban atrapando los electrones. Con esta idea clave, él y Brattain cambian todo el diseño. Y el cuarto paso, un pequeño resbalón accidental del equipo y ¡pum!, nace el primer transistor. Así, de repente, la era electrónica había comenzado. Pero como en las mejores historias, el éxito desató el drama. Shockley, furioso por haber quedado fuera del momento clave, intentó llevarse todo el crédito, él solito. Y la respuesta de Brattain fue legendaria. Le gritó, «¡Maldita sea, Shockley! ¡Aquí hay gloria suficiente para todos!». El ambiente se puso, como se imaginan, súper tóxico. Y aquí viene la gran ironía de la historia. Ese resentimiento, ese coraje de Shockley, lo empujó a encerrarse a trabajar solo. ¿Y qué creen? Creó un diseño todavía mejor, el transistor de unión. Era mucho más robusto, más fácil de fabricar en masa. Así que, aunque el invento de Bardeen y Brattain fue el chispazo inicial, fue el diseño de Shockley el que realmente se convirtió en la base de toda la industria moderna. Y claro, su nombre fue el que pasó a la historia. Bardeen, fiel a su personalidad, simplemente no podía con ese ambiente tóxico. Así que hizo sus maletas y se fue de Bell Labs. Y en su nuevo hogar, lejos del drama, se propuso resolver un misterio que llevaba casi medio siglo sin solución, un problema considerado imposible. Así que en 1951 escapó. Se fue a la libertad académica de la Universidad de Illinois. Y esto es claro, no fue una derrota para él. Al contrario, fue una liberación. Por fin podía enfocarse en la ciencia pura, sin egos, sin presiones corporativas, solo él y el problema. Y su nuevo objetivo no era cualquier cosita. Era un enigma que había atormentado las mentes más brillantes del planeta, incluido el mismísimo Albert Einstein, por casi 50 años. La superconductividad.
¿Qué es eso? Bueno, es ese fenómeno rarísimo donde ciertos materiales, a temperaturas súper bajas, pueden conducir electricidad con cero, pero cero, resistencia. Y ahí, junto con sus colegas Leon Cooper y Robert Schrieffer, finalmente lo logró. Descifró el código. Su teoría, conocida como BCS por sus iniciales, es genial en su simpleza. Imagínenlo así. Primero los electrones, que normalmente se repelen, deciden formar parejitas. Luego, las vibraciones del propio material funcionan como un tipo de pegamento que mantiene unidas a estas parejas. Y esta unión crea como un carril exclusivo que permite que la corriente fluya sin resistencia alguna, nada. Y aquí viene mi detalle favorito, el toque humano que lo cambia todo. La idea clave, el eureka, no le llegó en un laboratorio estéril, rodeado de pizarrones. No, le llegó durante una fiesta de cóctel en su propia casa. Su hijo cuenta que lo recordaba viendo hacia la nada, como distraído, mientras su mente en silencio estaba resolviendo uno de los misterios más grandes de la física. ¡Qué increíble! Todo esto nos lleva a su doble legado. Y ahora sí, a la respuesta final de por qué un genio de este tamaño es para muchos un completo desconocido. Es que hay que entender que sus dos grandes logros crearon dos revoluciones, completamente distintas. Por un lado, el transistor. Ese nos dio el mundo que tocamos, el de la tecnología de consumo que usamos todos los días. Y por el otro lado, su teoría de la superconductividad, la BCS, que desbloqueó un mundo súper especializado, de alta tecnología. Pensemos en las resonancias magnéticas, los aceleradores de partículas, cosas así. O sea, su genio impactó tanto lo más cotidiano como lo más extraordinario. Y así, justo así, es como se resuelve la paradoja del inicio. El legado de John Bardeen no es una cara famosa en una revista, no. Su legado son los cimientos invisibles sobre los que está construido todo nuestro mundo moderno. No lo vemos, no sabemos que está ahí, pero está literalmente en todas partes. Y creo que esta frase lo resume todo a la perfección. La verdadera brillantez no siempre hace ruido. A veces las mentes más revolucionarias son las que trabajan en silencio, metódicamente, sin buscar aplausos, sin ego. A Bardeen nunca le importó la fama. A él solo le importaba encontrar la verdad científica. Lo que nos deja, para terminar, con una última reflexión. La historia de John Bardeen nos obliga a hacernos una pregunta muy importante. ¿Cuántos de los más grandes avances de la humanidad habrán sido impulsados no por las voces más fuertes, sino por las mentes más silenciosas?